Hoy es un día especial porque Dios hoy nos ha regalado nuevas misericordias. Así que no esté triste, no esté afligido por cualquier cosa que esté atravesando. Crea y confíe en que la misericordia de Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios está sobre la vida de aquellos que buscan su nombre, que le adoran y que le temen. Amén. Así que usted, si busca al Señor, si usted está allí conectado, yo creo que es porque usted teme a Dios, porque ama su nombre y quiere recibir de parte de Él una palabra que sea para su vida de gran bendición. Así que hoy vamos a continuar nuestro estudio. Hace unos días estuvimos iniciando un tema que se llama el poder de la semilla. Y estuvimos basando nuestro estudio en el primer libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y voy a hacer hoy un pequeño repaso para los que no pudieron conectarse en aquella ocasión o de pronto no han visto aún la grabación. Vamos a estar leyendo primero la palabra en Mateo capítulo 13. Si usted tiene una Biblia allí, yo le invito para que no simplemente sea un oidor, sino que también pueda participar en casa de este servicio. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 hasta el 9. Y dice la palabra: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Estoy leyendo otra versión. Esta es la Biblia de las Américas. Si usted tiene allí la versión Reina Valera, probablemente encuentre un pasaje diferente. Ahorita vamos a estar analizando esa versión de la Reina Valera. El versículo 8 dice: pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Ahora quiero recordar lo que estuvimos viendo hace unas semanas, y hace una semana aproximadamente, y decía que en aquella ocasión que nosotros hemos visto aquella intervención de Dios en nuestra vida. En aquel momento que estuvimos compartiendo la palabra cuando iniciamos, hoy vamos a ver la segunda parte y todavía nos faltaría una. Vimos la intervención continua de Dios sobre la vida del hombre. Como cada día, escúcheme bien, como cada día y en cada época de nuestras vidas, en cada etapa de la humanidad, Dios siempre ha hecho la tarea de hacernos llegar su semilla a nuestras vidas. Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, dice: de muchas maneras Dios habló al hombre, habló por medio de profetas, y habló con el propósito de que el hombre no fuera ignorante de las verdades espirituales que están allí escritas. Habló al hombre con el propósito de que el hombre tuviera esa cercanía con Dios. Utilizó muchos hombres, muchos profetas, y vemos aún cómo luego de haber hablado a través de estos profetas, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Cristo, que no solo murió en la cruz, sino que enseñó muchas cosas. Dice la palabra que Él hablaba al pueblo por medio de parábolas. Y estas palabras que habló Jesús quedaron escritas en este libro que llamamos la Biblia, que es un libro sagrado. Y ahora vamos a ver por qué lo es. Es un libro sagrado. Quedaron escritas estas palabras para seguir hablando a nuestras vidas,
no solamente para hablar a aquellos que fueron en el tiempo de los profetas o en el tiempo de nuestro amado Jesús aquí en la tierra, sino para hablarte a ti y a mí. Y decíamos en aquella ocasión que si hoy somos llamados hijos de Dios, si hoy podemos estar ante su presencia, si hoy podemos disfrutar de las promesas de nuestro Dios, es porque un día Dios envió un sembrador que saliera a sembrar. Ahora, decía en aquella ocasión que me gustaba mucho esta parábola porque es una de las pocas parábolas en las cuales el Señor se tomó el tiempo de explicar a sus discípulos cada frase, cada palabra, cada elemento que contiene esta parábola. Y decía que el sembrador es aquel que lleva la preciosa semilla. Muchas veces tal vez tú has sido un sembrador en la vida de otros. Y probablemente siembras la palabra y no ves el fruto inmediatamente. Probablemente nunca llegues a ver el fruto. Pero déjame decirte que si un sembrador no hubiera salido, no hubiese sido enviado por Dios, tú y yo no estaríamos en este lugar, no seríamos llamados hijos de Dios, no podríamos disfrutar de las promesas de Dios, no podríamos adorar su nombre, sino que hoy nuestra condición sería deprimente, lejos de Dios y sin esperanza. Pero hoy aguardamos a una esperanza, amén, y es que un día le veremos cara a cara. Y veíamos cómo el Señor ha hecho aquella intervención en la humanidad. Él dijo a través de Jesucristo, dijo, yo no vine a condenar el mundo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Así que Él ha venido hablando de muchas maneras, Él ha ido llevando la palabra, Él ha hecho posible que usted y yo recibamos la preciosa semilla. Pero vimos también en aquella ocasión que no solamente un sembrador salió a sembrar y hoy somos el fruto del trabajo del sembrador enviado por Dios, llevando no sus propias palabras, sino la palabra de nuestro Señor, sino que también vemos la calidad de la semilla. Hablamos en esta ocasión acerca de la calidad de la semilla. La semilla es la misma. La palabra no dice que como la semilla no dio fruto en el terreno pedregoso o no dio fruto en el terreno espinoso, entonces el sembrador cambió la semilla. No, la semilla es la misma y tiene la capacidad para dar frutos en la vida de aquel que la recibe. El problema que hablábamos en aquella ocasión es que hay tierras que están trabajadas y están aptas para recibir la semilla, para atesorarla y para producir un fruto de ella, y otras tierras no están trabajadas. Entonces las tierras que no están trabajadas están llenas de cardos, están llenas de piedras que impiden que la semilla profundice en el corazón. Entonces a veces escuchamos creyentes que pueden decir, es que yo no entiendo la palabra, pero cuando voy a la congregación o X, o si me predicara tal predicador, o si yo fuera discípulo de tal maestro, entonces la calidad de la semilla como es mejor. No, la semilla es la misma. Y decía en aquella ocasión, esa semilla que fue depositada en tus líderes, esa semilla que fue depositada en tu pastor o en el apóstol de tu ministerio, no sé cómo es el ministerio en el que perteneces, si no eres de esta congregación, esa semilla que fue depositada también está siendo depositada en nuestros corazones hoy. Y de pronto tú aún no sirves en una congregación, pero la semilla que recibió tu pastor hace muchos años es la semilla que tú estás hablando, porque predicamos la misma palabra escrita. Esta palabra no se renueva, esta palabra no se cambia, esta palabra no se actualiza con el transcurso de los años, sino que por miles de años se ha venido predicando la misma palabra, se ha venido predicando. El problema es que en algunos produce frutos y en otros no. Tu pastor hoy está dando un fruto, tus líderes hoy están dando un fruto de la semilla que recibieron, y tú y yo fuimos llamados también a dar fruto. Usted y yo tenemos esa semilla que tiene capacidad para producir fruto, pero si nuestra tierra no está trabajada, entonces nada sucederá. Porque el fruto está estrechamente ligada en cómo es el terreno. Una vida llena de afanes. Dice la palabra que Jesús, cuando explicó acerca del terreno pedregoso,
hablaba de que es aquella vida en la cual llega la palabra y de pronto llegan las adversidades, las circunstancias, y cuando llegan las adversidades, entonces como no hay profundidad en ellos en la palabra, se seca, la adversidad le hace retroceder. Pero en otros no son las adversidades, sino los afanes, el deseo de hacer riqueza, el deseo de tener cosas, el deseo de poder superarse naturalmente, hace que el hombre desvíe su mirada de su creador, desvíe su mirada de la palabra de Dios, y que no produzca en él o en ella aquel fruto para el cual Dios desea producir o para el cual Dios la envió. Si recordamos, nos dice el Evangelio de según San Juan, capítulo 15, versículos 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. El Señor nos eligió y dice, y los elegí para que, y dice, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, al decirle al Señor que Él nos escogió y nos ha puesto en su reino y nos ha puesto en su viña para que llevemos frutos, significa que Dios no está haciendo acepción de personas. No es que Dios seleccionó a unos para dar frutos y a otros no. Dios no quiere plantas ornamentales en su patio. Dios no quiere plantas que no den frutos. Dios no quiere plantas que no sean fértiles. Dios quiere plantas que produzcan fruto, mi hermano, y que produzcan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿por qué muchas vidas no producen fruto? Porque no han preparado su corazón para recibir la palabra. Esto lo hablamos la semana pasada. La semana pasada, el lunes. No han recibido la palabra y no han producido fruto en su corazón porque no prepararon. Porque algunos salen de casa sin siquiera saber qué van a hacer en las congregaciones. Algunos se sientan frente a la pantalla en estos tiempos que no hay servicios aquí en el edificio, en el auditorio, sino que está usted en su casa, mi amado hermano y hermana, mi amado amigo y amiga. Si usted es uno de los que se sienta frente a esa pantalla a recibir una palabra, a ver el predicador, pero no tiene una determinación en su vida de atesorar aquella palabra, muchas semillas vendrán a su vida, pero serán como los del junto al camino, dice el Señor. La semilla cayó, pero las aves se la comieron, las aves la robaron, y la robaron porque no había entrado en ese corazón. En otros puede que entre, pero los afanes o las situaciones adversas que ocurren en su vida le impide. Y Dios no desea eso ni para usted ni para mí. Dios nos ama tanto que nos ha dejado su palabra, mi hermano, para que nosotros seamos fructíferos en Él. Ahora, entrando ya en el tema de hoy vamos a ver la segunda parte. Entrando ya en el tema de hoy, vemos que la semilla es la palabra de Dios. Esto no lo he dicho yo, esto lo dijo el Señor Jesús en el mismo capítulo 13, desde el versículo 18. Vamos a leerlo una vez más. En el lunes estuvimos leyendo, pero para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está aquí ya el Señor explicando la parábola. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora sí estoy leyendo en versión Reina Valera. El que fue sembrado entre espinos, versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos acá como el Señor está explicando que la semilla es la palabra que es predicada y cómo es centrada al corazón. Ahora, mi hermano, la palabra de Dios, la palabra, esta semilla que es la palabra de Dios, es una semilla o es una palabra que proviene de la boca de Dios. Cuando usted se sienta a leer la palabra o cuando usted se coloca allí frente a esa pantalla a escuchar la palabra, usted no está recibiendo la palabra de un hombre. Usted no está recibiendo las palabras de Pablo, ni las palabras de Pedro, ni de ningún profeta, sino que es la palabra de Dios. Una palabra que salió de él, pero que fue inspirada por medio de hombres para que ella pudiese llegar hasta nosotros. Y quiero decirle esto, mi hermano, porque cuando no tenemos una conciencia de qué es lo que se nos está entregando, entonces a veces menospreciamos. No es el predicador, no es el sembrador, es lo que el sembrador te está entregando y es la semilla que nació en el corazón de Dios, que salió de la boca de Dios para que llegara hasta tu corazón, para que llegara hasta tu vida. Y por cuanto es la extensión de Dios escrita, por cuanto es aquel deseo y aquella voluntad de Dios, por cuanto es algo que sale de Dios, no puede ser menos poderosa que Él. ¿Cree usted que de Dios sale algo que no es poderoso? Todo lo que proviene de Dios es poderoso. Por eso decimos en este tema el poder de la semilla. La palabra que usted y yo recibimos es una palabra que tiene poder porque proviene de Dios. No proviene de Moisés, no proviene de Pablo, no proviene de Pedro, ni de ninguno de los apóstoles, ni de ninguno de los profetas. No proviene de tu pastor, ni proviene del predicador, ni de la hermana que te está predicando en este momento. Proviene de la boca de Dios y por tanto viene de Él. Tiene el poder para cambiarte, tiene el poder para transformar circunstancias y para cambiar tu vida, para transformar tu vida, mi hermano. Tiene ese poder y esta palabra fue inspirada, fue traída por medio de los hombres a nosotros, a nuestra vida. Ahora, esta palabra no solamente fue inspirada, sino que ella misma da testimonio de sí. Jesús dijo en los evangelios que ningún hombre puede dar testimonio de sí mismo, porque el testimonio que uno da de uno mismo no es válido. Si usted va a un juicio y trata de defenderse a sí mismo, no es válido. Se requiere el testimonio de alguien más. Se requiere un testigo, se requiere alguien que dé testimonio que lo que usted está diciendo es verdadero. Sin embargo, la palabra de Dios no tiene necesidad de que alguien más dé testimonio de ella, porque su determinación es verdadera. Ella nos dice a nosotros, vamos a la palabra a segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo dice en el capítulo 3, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Vamos a dejarlo allí. Dice toda la escritura. Y esto ahora lo digo para aquellos que solo leen los salmos, o para aquellos que solo les gustan los proverbios, o para aquellos que solo les gustan los evangelios y no leen el resto de la palabra. Mi amado hermano, dice la palabra que toda ella, no hay una palabra que esté allí escrita que no haya salido de Dios. No hay una palabra que no haya sido puesta allí en el corazón de esos hombres que Dios utilizó para escribirla. Toda la palabra que usted y yo encontramos allí es útil a nuestras vidas. Ahora, cuando hablo de útil, me tomé el tiempo de buscar la palabra útil. ¿Cuándo algo es útil? Algo es útil cuando encontramos una necesidad y en medio de la necesidad hallamos que cierta herramienta nos sirve para resolverla. Y ponían el ejemplo cuando buscaba yo en la internet acerca de lo que es útil. Decía, cuando alguien necesita abrir una botella,
Entonces busca un sacacorchos, porque aquella herramienta le es útil para satisfacer su necesidad. Y quiero decirte, mi amado hermano, que la palabra misma da testimonio de que no solamente fue inspirada, sino que ella también es útil. Útil no a ciertos hombres, sino útil a todos los hombres sobre esta tierra. Útil porque ella puede resolver necesidades en el hombre que ninguna otra cosa los pueda resolver. Hay necesidades en nosotros que no hay nada sobre esta tierra que lo pueda resolver. Hay necesidades que los hombres están tratando de resolver detrás de una botella de ron. Hay necesidades que los hombres y las personas están tratando de resolver con las personas que tienen a su alrededor, con sus amistades. Pero hay necesidades que nadie te las puede satisfacer, sino que solo Dios puede ayudarte a suplir esa necesidad. Pero el problema es que a veces el hombre no reconoce su necesidad. Entonces, para que la palabra de Dios pueda ser útil en tu vida, es necesario que primero percibas cuál es tu necesidad en Dios. Es por esto que cuando la palabra cae en los de junto al camino, no produce efecto. ¿Sabes por qué no produce efecto? Porque aún no han percibido cuánto necesitan de Dios. Por esto menosprecian la palabra. Por esto no le dan el valor a la palabra. Está trayendo Dios semillas y semillas y semillas a tu vida. ¿Cuántas veces durante todo este tiempo de encierro no se ha sentado la familia entera a recibir la palabra? 4, 5, 6 miembros de la familia frente al computador o frente allí a esa pantalla que tú tienes en casa para recibir la palabra, pero solo en uno produce fruto. Solo en uno produce efecto. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que hasta el momento no han podido percibir su necesidad. Y como no perciben su necesidad de Dios, entonces la palabra no hace nada en ellos. No porque no tenga poder, sino que la palabra es útil para satisfacer necesidades. Pero si no percibes cuál es tu necesidad de Dios, entonces ella no hace nada en tu vida. Entra por un oído y sale por el otro. Nunca llega al corazón. No llega al corazón porque no ha visto el hombre cuánta necesidad de Dios. Ahora comprende usted, mi hermano, por qué a veces la palabra cae en una congregación, en un auditorio, y no todos están aptos, y no todos producen frutos, y no todos dan testimonio de que la palabra está haciendo efecto en su vida. No se trata de los años que usted y yo llevamos en una congregación. No se trata de los años que usted y yo llevamos recibiendo la palabra. Se trata de cuántas veces nos hemos puesto con nuestro corazón abierto y nuestros oídos dispuestos frente al predicador o al sembrador a recibir aquella semilla que viene de la boca de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces? Entonces en algunos produce el 30, en otros produce el 60, en otros produce el 100 por 1, pero es por esta razón. Ahora, quien predica la palabra, quien predica, percibe la necesidad en el hombre, pero muchas veces quien la recibe no percibe su necesidad. ¿Qué hombre hay sobre esta tierra que no tenga necesidad de Dios? Y yo no te estoy hablando de una necesidad material, para nada. Yo no te estoy hablando de que la palabra está allí para satisfacer tus necesidades de alimento o tus necesidades de calzado, de vestido. No es este tipo de necesidad. Dice la palabra que ella es útil, pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Instruir en qué? En justicia, porque nada de justicia conoce el hombre que no tiene a Dios en su corazón. No hay obras justas en un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Y dice ella misma que ella tiene el poder y tiene la utilidad, tiene la capacidad de enseñarnos
de redarguirnos, de corregirnos y de instruirnos. Pero instruirnos ¿en qué? En justicia, hasta perfeccionarnos y llegar a la estatura de Cristo. Dice Mateo 13. Mateo 13, versículo 9. Dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor decía esto? Porque si tú no percibes tu necesidad, tú no tienes oídos para esta palabra. Tus oídos están cerrados. Los oídos del hombre se abren a la palabra de Dios cuando entiende su necesidad de Dios. Los oídos de la iglesia se abren cuando entienden su necesidad de Dios. Quiero decírtelo ahora de forma personal. Tus oídos se mantendrán cerrados si no entiendes cuánto necesitas de Dios. Pero cuando comienzas a comprender que sin Dios nada puedes, cuando comienzas a comprender que no hay justicia en tu vida, cuando comienzas a comprender que para ser salvo necesitas a Cristo en tu corazón, necesitas vivir la palabra, necesitas experimentar en Dios, entonces tus oídos se abren porque el corazón está listo para esta palabra, porque el corazón está listo para recibir la preciosa semilla de la palabra de Dios en tu vida. Y dice la palabra que el Señor predicaba: el que tiene oídos para oír, oiga, porque no todo el mundo oye. Muchos están en las congregaciones, muchos están allí sentados, pero sus oídos no pueden oír. Y por eso cuando los discípulos le preguntaban al Señor Jesús: ¿por qué predicas en palabra? ¿Por qué hablas en parábolas? Él decía: para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, que aunque tienen oídos no oyen, que aunque oyen no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque su corazón no está apercibido de su necesidad en Dios, mi hermano. ¿Sientes necesidad de Dios? Esta palabra será útil en tu vida. Ahora, ¿quién no necesita ser enseñado? ¿Qué es enseñar? La palabra enseñar significa comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Escuche bien. La palabra enseñar significa comunicar conocimiento a alguien que no lo tiene. Comunicar conocimiento, ya sea de habilidades, ya sea de ideas o de cualquier otra cosa que usted y yo no tenemos. Pero ¿cómo puede aprender un hombre o cómo puede recibir tal conocimiento un hombre o una mujer, una persona que siente que no necesita aprender nada porque todo ya lo sabe? Y entonces encontramos a aquellos que reciben la palabra, que la escuchan, pero no con un corazón para aprender, no con un corazón dócil ni dispuesto para aprender, sino para contenderla. Pero quien recibe la palabra para contenderla, nada nuevo se puede producir en él. Y dice que ella es útil para enseñar. Cuando alguien se cierra, cuando alguien dice: ya tengo muchos años en la congregación y no hay nada nuevo que yo pueda aprender, a mí nadie me va a meter los dedos en la boca, y perdone la expresión, pero es que tengo que hablarle así para que usted comprenda de lo que yo estoy queriendo transmitirle hoy. A veces nos hacemos tan duros, sentimos que no hay nada nuevo que aprender. Menospreciamos la semilla porque viene de la boca de alguien que tiene menos tiempo en la congregación. Yo tengo tantos años en la congregación y a mí un niño no es el que me va a enseñar. Pero es que no es el niño, es la semilla que trae ese niño. Y la semilla nació en el corazón de Dios, salió de la boca de Dios para enseñarte algo a ti y a mí.
Y qué triste es que la iglesia a veces menosprecia la semilla. Mi amado hermano, y usted me perdona. Y de pronto con esto no voy a ser muy popular, pero no estoy interesada en eso, sino en que usted entienda por qué la palabra de Dios a veces no produce fruto en la vida del creyente. Dice que cae, pero se la llevan las aves. Cae, pero no entra a profundidad. Cae, pero la ahogan los espinos. Y en otros cae, pero solo son capaces de dar el 30, cuando Dios nos está llamando a un 100 por 1. ¿Y por qué el 30? Porque a veces somos muy selectivos en lo que queremos escuchar. ¿Por qué un 30? ¿Por qué un 60? Porque somos nosotros los que decidimos qué palabra queremos que produzca efecto en nosotros y qué palabra no. Porque a veces somos tan selectivos en quién es el sembrador, a quién vamos a escuchar y a quién no. Y por eso no puede hacer más esa palabra en tu vida. Y por eso no puede producir un 100 por 1. Entonces te predica el pastor y lo recibes con agrado, pero te predica el líder y menosprecias la palabra. Te comparte el devocional alguien de la congregación que ni siquiera tiene liderazgo. Y a veces menospreciamos. Un corazón que siente que el total de sus experiencias ya están completas y que no tiene nada nuevo que aprender, no puede dar fruto al 100 por 1. Se requiere, mi hermano, un corazón enseñable. Se requiere un espíritu dócil para recibir la palabra. Se requiere un corazón que anhele aprender aún más. Se requiere alguien que esté dispuesto a recibir este mensaje para que pueda ser útil en aquella vida. Y dice ahora que ella no solamente es útil para enseñar. Ahora, quiero decirte que cuando esta semilla cae en un corazón así, bueno, es como los de junto al camino, ¿cierto? Se la lleva. Pero la palabra no solamente es útil para enseñar. Timoteo, segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice toda la escritura, no dice toda escritura, no todo escrito, no todo libro que tú lees. A veces decimos toda escritura, toda escritura no, toda la escritura. Y la se refiere a esta palabra, a este libro llamado Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ahora, la palabra enseña un conocimiento, pero la palabra no solo enseña, sino que también vamos a saltarnos redarguir y corregir. Ahorita los explicamos. La palabra no solo enseña un conocimiento, sino que también instruye en ese conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar e instruir? Pues mire lo que dicen los conceptos. Enseñar es comunicar conocimiento a alguien que no lo tiene. Pero instruir es proporcionar conocimiento con el propósito de formar, mas no de informar. Vuelvo a leerlo. Instruir significa proporcionar conocimiento, sean habilidades, sean ideas, sean experiencias, proporcionar conocimientos con el propósito de formar, mas no de informar. Dios nos transmite el conocimiento de que hay una vida mejor en Él. La palabra nos transmite el conocimiento de que es por medio de su Hijo podemos ser salvos. La palabra nos enseña que solamente Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Pero ahora no solo nos enseña
que Jesús es el camino, sino que nos instruye, nos proporciona las capacidades, nos proporciona aquella fuerza, forma en nosotros el carácter que necesitamos para ahora no solamente saber que Jesús es el camino, sino caminar cada día en este camino. Por eso dice la palabra que ella es útil. ¿Puede un hombre, puede una persona caminar en rectitud delante de Dios si no recibe la palabra, si no tiene la palabra en su vida, si no habita la palabra en él o en ella? No puede, mi hermano. No puede. Ella es útil para ser instruido, y dice para ser instruido en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No es suficiente con que tú sepas que debes vivir en santidad. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra nos enseña que necesitamos la sangre de Cristo que lave nuestras vidas para poder ser llamados hijos de Dios. Pero la palabra no solo nos enseña, sino que ahora nos instruye, nos capacita, nos forma para llevar una vida de santidad, nos forma para poder ser todos los días, es tener nuestros vestidos limpios para cuando llegue aquel momento de presentarnos ante el Padre. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ella es útil, mi hermano, en tu vida. No es suficiente con que tú sepas que tienes que andar en santidad. Es necesario que seas instruido en esa santidad. Es necesario que seas instruido en el conocimiento de Dios. Y no puedes ser instruido si no lees la palabra. Y no puedes ser instruido si no recibes con gozo la palabra. Y no puedes ser instruido si somos selectivos en las palabras. Nos gusta que nos hablen de promesa, pero no nos gusta que nos hablen de otras cosas. Porque nos sentimos enjuiciados. Pero yo no vine aquí a enjuiciar a nadie. Y creo que no es el propósito del predicador enjuiciarte, porque esta misma palabra que corta hacia allá, también me corta a mí, porque es espada de dos filos. Es espada de dos filos que trabaja en tu vida, pero que también trabaja en la vida del sembrador. Porque no hay nadie perfecto sobre la tierra, pero solo producirá fruto en aquellos que tienen su corazón abierto y oídos dispuestos para percibirla, para recibirla. Ahora, dice la palabra que también es útil, vamos otra vez a Timoteo, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Redarguir tiene muchos términos o muchos usos en la Biblia, pero de forma general, redarguir significa amonestar a alguien con el fin de ser corregido. Cuando vemos el significado de redarguir en otros conceptos, aún en leyes, redarguir, por lo que entiendo, es tomar la palabra que alguien antes dijo para por esa misma palabra corregirte, llamar la atención. Entonces, cuando hablamos necedades, por ejemplo, cuando hablamos necedades, la Biblia toma esas palabras que nosotros nos hablamos, que están equivocadas, y a través de ella nos corrige. Es tomar el argumento de alguien y voltearlo contra esa persona. Eso es redarguir en leyes. Ella nos redarguye. Pero de forma general, redarguir es amonestar. Tienes que recibir con agrado la amonestación de Dios. ¿Tú quieres ser una tierra que da fruto al 100%? ¿Quieres ser una tierra que de verdad esté puesta, como dice el Señor Jesús, para que vaya y lleve fruto y el fruto permanezca, no se pudra, no se eche a perder?
Mi hermano, tienes que recibir con agrado la enseñanza, pero también cuando eres redarguido. Tienes que recibir con agrado aquella palabra cuando se te redarguye, cuando se te amonesta, cuando se te corrige, porque solo a través de ella podremos alcanzar perfección en Dios. Es útil para redarguir y también para corregir. Y corregir significa regresar a un estado recto o correcto. Corregir es algo que antes era correcto, que antes era recto, pero que se torció, se echó a perder, se dañó. Dice la palabra que fuimos creados en santidad. El hombre fue puesto en esta tierra, dice el Señor, dice su palabra, que todo lo que Él hizo fue hermoso, fue perfecto. El hombre era perfecto, pero se echó a perder, se dañó, se corrompió. Y hoy no podemos culpar a Adán. Hoy cada uno de los hombres, dice el Señor, vi debajo del cielo y no hallé a uno que se hubiera mantenido puro, santo. Todos se corrompieron. Y como nos echamos a perder, entonces el Señor dejó su palabra para corregirnos. Y como nos echamos a perder, y muchas veces dice la palabra allí en Jeremías, cuando habla en el alfarero capítulo 18, a veces estamos en las manos del Señor y otra vez nos echamos a perder. Pero esta palabra de Dios es viva, es poderosa y es útil en tu vida para corregirte, para volver a su estado original, lo que un día se echó a perder. Si tú has sentido, hermano, que hay cosas en tu vida que necesitan ser transformadas, la palabra de Dios tiene la capacidad para transformar y llevar a un estado de santidad y de perfección aquellas áreas que aún no has podido superar. Para eso estamos puestos en el Evangelio. Para eso hemos sido llamados, para poder ser perfeccionados hasta llegar a la estatura de Cristo. Cada uno de los hombres, cada persona tiene que entender que tiene una necesidad, mi hermano. Ella es útil, pero si no reconoces tu necesidad, no te será útil para nada. Solo aquellos que reconocen sus necesidades en Dios, solo aquellos que reconocen que necesitan ser enseñados y que necesitan ser redarguidos, aquellos que reconocen que necesitan ser corregidos y que necesitan ser instruidos, son los únicos a los cuales su palabra les será útil y producirá frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que si quieres en Dios, tendrás que comenzar a preparar tu tierra. Pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, yo necesito que tú me ayudes a preparar mi tierra, mi corazón, para que los afanes no la ahoguen y para que no hayan piedras que estorben que ella cause profundidad en mí. Vamos a dejar por hoy hasta aquí. El día de mañana continuaremos. Vamos a terminar con la tercera parte, el poder de la semilla. Quiero orar por usted, iglesia, y espero que esta palabra usted la haya recibido con amor y medite en ella, porque dice el Señor que Dios colocó a sus santos a edificar la iglesia. Esta palabra es para que usted sea edificado y pueda ser un mejor hijo de Dios, y un día pueda estar frente a Él cara a cara y presentar un fruto que permanezca. Cierra tus ojos. Dios eterno, te damos gracias. Padre amado, tú eres bueno, Señor. Gracias te damos por tu intervención en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la preciosa semilla que tú traes a nuestras vidas cada día. Gracias te damos, oh Dios, porque tú no has dejado de trabajar, Señor, a favor de los hombres. Porque siempre estás enviando, Dios, mensajeros. Estás enviando, oh Rey de Gloria. Estás enviando, Señor, a nuestras vidas sembradores que traigan tu palabra, Señor,
para que podamos ser árboles que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón, que tú nos ayudes a entender nuestra necesidad en ti, que tú nos ayudes a entender que necesitamos ser formados, ser instruidos en ella, ser corregidos por ella, oh Dios, hasta llegar a tu perfecta estatura. Yo bendigo a tu iglesia en este día. Bendigo, Señor, a cada oyente. Bendigo a cada vida, oh Rey, que recibirá esta palabra en los próximos días, que estará viendo estas grabaciones. Te pido, Señor, que cada vez que esto sea escuchado, Dios, produzca fruto, produzca efecto en el corazón de los hombres, oh Rey. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo la congregación, Señor. Bendigo, oh Rey de gloria, cada hogar, oh Dios, que está recibiendo tu palabra hoy, no solamente a través de mi boca, sino a través de la boca de cada predicador en este día. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Amén y amén. Amada iglesia, Dios te bendiga.